sobre Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Así que les pido que lo busquen, por favor, si no lo he encontrado. Y con nuestro hermano ya vamos a ir un versículo cada uno. Comenzar vos. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someterlos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. ¿Entendieron lo que leyeron? ¿Entendieron lo que leyeron? Es una pregunta, hermano. ¿Entendieron lo que leyeron? Es una pregunta, hermano. ¿Entendieron lo que leyeron? Gracias porque dieron un no, les agradezco muchísimo. Así que esta es palabra de Dios, hermano. Por eso, miren, yo los amo en el Señor, y me preocupo por ustedes, y todos los días oro por ustedes. Y cuando preparo los mensajes, trato de hacerlo lo más entendible posible. Porque yo sé que usted no lee la Biblia de lunes a domingo. No, de lunes a sábado, cuando viene aquí y la lee. Y que así como a mí me costó entender estos pasajes, yo sé que a usted le cuesta. ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es la incircuncisión? Yo solamente estoy animándolo. Hermano, esta es palabra de Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Debería ponerle un poquito de interés a lo que Dios le dice a usted, a su familia, a su matrimonio, ¿verdad? Pero lamento decirles que en todas las iglesias la gente llega el domingo, oye la predicación y equivocadamente creen las personas que tienen una buena relación con Dios. Lamento decirles que no, ¿verdad? Lamento decirles que usted tiene la responsabilidad de averiguar qué dice Dios en Gálatas. Y no solo Gálatas, sino que en 65 libros más en la palabra de Dios. Solamente estoy animando, porque esta es una carta difícil. Una carta difícil donde se maldice, donde Dios le dice malditos
aquellas personas que pervierten el evangelio de la gracia de Dios o predican un evangelio diferente. Hermano, y eso es serio. Que Dios le diga maldito a una persona porque no está predicando adecuadamente, es serio. Es serio. Y yo me pregunto, ¿y usted cuando le habla de Cristo a otras personas, les presenta el evangelio claro, el evangelio de la gracia de Dios? ¿O un evangelio que usted ha inventado? A mí lo vi en serio ahora, ¿verdad? Y me gusta ver la iglesia así, que se hayan bañado, se hayan cambiado, se hayan venido. Pero hermano, yo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible este pasaje. El versículo clave de Gálatas es este que tenemos aquí. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora se lo voy a explicar no en español, en salvadoreño, para que me entiendan. Sabiendo que todo ser humano no es salvado, no tiene vida eterna por las obras. ¿Entendió? La salvación no es por obras. No es Cristo más tengo que hacer esto. No. Pablo predica el evangelio de la gracia de Dios que Cristo mismo se lo reveló. Usted debería saber mucho del apóstol Pablo. Debería saber mucho del evangelio de la gracia, porque es lo básico que debería de saber. Y sigue Pablo. La salvación no es por obra, hermano, sino, ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Pero en muchas iglesias, lamentablemente, le agregan a la fe. Ya lo vimos, ¿verdad? Ahí están pervirtiendo el evangelio. Por eso, si usted busca predicaciones en YouTube de predicadores salvadoreños, va a hallar bien poco. Yo solo hallé uno. Más o menos. Pero a los predicadores les da terror este evangelio. Hermano, es que se van a ir al mundo, se van a hacer cómodos. Es probable, pero es la verdad. Dijo Cristo, y conoceréis la verdad. ¿De eso son libres, hermano? Y si usted deja de venir a esta iglesia, ¿siempre es salvo? No quiero ir a otra, ¿verdad? La salvación es por congregarse. Y mucha gente tiene eso en la mente. Si yo dejo de congregarme, ya no soy salvo. Entonces me estás diciendo que tu salvación depende de tu esfuerzo personal cada día domingo. Y si el domingo no venís, perdés tu salvación y el próximo domingo que vas a tu iglesia, la recuperás. No, esos son inventos humanos. Usted cuando nació de su mamá y su papá, cuando usted nació físicamente, siempre va a ser hijo de su papá y su mamá, ¿sí o no? Igualmente, cuando una persona ejerce la fe sola en Cristo solamente, en ese momento es regenerado. El Espíritu Santo de Dios viene a la vida de ese individuo, llega a ser hijo de Dios para siempre. Pero hermano, y si este hermano se va para el carnaval, mira, dejarlo, no es tu hijo. Si es hijo de Dios, si es hijo de Dios, si es hijo de Dios, Dios va a tratar con él. Dios lo va a disciplinar a su manera y a su tiempo. Decía en la clase de ayer
de que últimamente he estado oyendo tristes historias, así, tristes historias, de creyentes que jugaron con Dios, se alejaron de Cristo por años y ahora están recibiendo el pago, con hijos rebeldes, con matrimonios en crisis, con situación económica deplorable. ¿Y cuántos años han pasado? Varios. 8, 10. Pero el creyente, como no le pasa nada en el momento, cree que le va a ir bien en el mundo mundial, como dice aquel. No, si usted ha nacido de nuevo, Dios es su Padre, tenga cuidado, no juegue con fuego. Repito, Dios disciplina a sus hijos a su manera, a su tiempo. Hermano, dice ¿Usted está siendo disciplinado? Dice en Gálatas 20, con Cristo estamos completamente completos, ya no digo yo más Cristo. Estamos completos. El hermano Lisandro aquí les explicó 6 verdades maravillosas de la palabra de Dios. Algunos dijeron, repite hermano, que no lo entendí. Venga en la tarde, sí te va a repetir. En la tarde. Ahí vamos a poner a otro, no a cara de enojado. Vamos a darle otra cara. Así que si quiere aprender, esta es su iglesia local. Y si también quiere participar, le damos oportunidad. ¿Me entiende? Aquí queremos que usted se active. Entonces, hermano querido, ese es el problema, esa es la pregunta que mucha gente hace. Mire, hermano, si alguien está en la iglesia y se va, siempre será algo. Pregúntale a él. A mí no me gusta meterme con hijos ajenos. Porque puede ser que sea hijo del diablo o hijo de Dios. Yo no lo sé. Yo no sé. Yo predico el evangelio de la gracia de Dios. Que me he dado cuenta que hay creyentes rebeldes que se saltan el cerco, ¿me entiendes? Y andan allá como potros salvajes. Muy fea esa palabra, ¿verdad? Como caballitos pony salvajes. Es su problema. Es su problema. Entonces Pablo dice eso, hermano. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para hacer qué? Esta palabra es la difícil. Para ser salvado, para ser declarado justo por Dios, para vida eterna, por la fe sola en Cristo. Es decir, Él hizo una obra, Cristo hizo una obra completa, todo suficiente en la cruz para salvarnos a nosotros. ¿Verdad? Y cuando usted pone la fe en Cristo, nace de nuevo, así como nació físicamente, y es hijo de Dios. Hermano, y las buenas obras, y el bautizarme, y la Santa Cena. Sí, ahora que ya nació de nuevo, sí, puede hacer todas esas cosas. Como resultado de que usted ha nacido de nuevo. Sí, tome Santa Cena. Bautícese en agua, no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Sirve en la iglesia, venga a los cultos. Sí, puede hacerlo, no hay problema. Repito, ese es el resultado de que alguien ha nacido de nuevo. No es el requisito para ser salvo. Y termina, hermano, dice Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras, otra vez. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Por las obras nadie se va a salvar. Porque aquel que se quiere salvar por esfuerzo humano está diciendo, Cristo, no hiciste toda la obra en la cruz. Hoy tengo que esforzarme yo. Tengo que hacer esto. No. La obra de Cristo en la cruz fue completa, total, para salvarnos del infierno a nosotros. ¿Entiendes? Vale. Número 1. Defendiendo el Evangelio en Jerusalén. Literal A.
el apóstol Pablo visitó y habló con los apóstoles en Jerusalén. Acuérdense que Pablo perseguía a la iglesia. Gracias a la escuela bíblica. Pablo perseguía, él era un fariseo, creía en Dios Padre, pero no creía en Cristo. Perseguía a los creyentes, los arrastraba literalmente, los metía en la cárcel. Pero Cristo se le apareció en Hechos capítulo 9, en una luz brillante, lo deja ciego. El hombre, como sabía Biblia, dice, el que me apareció es Dios hecho carne, y nosotros crucificamos a Dios en una cruz. Cristo se le apareció y le revela este evangelio de la gracia. ¿Verdad? Y era el mismo evangelio que estaban predicando los apóstoles allá en Jerusalén. Pablo quedó ciego en el camino a Damasco, Siria, ahí fuera de Israel. ¿Verdad? Entonces él va a Jerusalén para hablar con los apóstoles y ver que ambos están predicando el evangelio de la gracia. Los apóstoles ahí en Jerusalén y Pablo fuera de Israel. ¿Por qué Pablo hizo esto? Porque algunos hermanos, algunos judíos de Jerusalén iban a los lugares donde Pablo estaba predicando y les decía, Pablo les dice la verdad, pero no toda la verdad. Además, Pablo no anduvo con Jesucristo. Y es cierto. Pablo fue llamado después. ¿Verdad? Entonces, hermanos, les decían los judíos, a los no judíos, ustedes deben de circuncidarse para ser salvos. Es lo mismo que dicen ahora algunos colegas. Usted tiene que hacer esto para salvarse. No. La sangre redentora de Cristo es suficiente para salvar pecadores. Pero no, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No. Entonces, hermano, es el mismo problema. Allá era la circuncisión y aquí cada individuo que predica le agrega un requisito o requisitos. Bien. Son tan bárbaros que dicen, para salvarte tenés que poner la fe en Cristo y diezmar. No, no es cierto. Tenés que sembrar. No, no es cierto. Entonces, Pablo andaba preocupado, porque esos que estaban allá engañando a la gente, ¿verdad? Algunos habían salido de la iglesia de Jerusalén. Es más, algunos podrían ser hermanitos salvados por gracia, pero equivocados. ¿Verdad? Entonces, hermano, esta carta no es fácil, hermano. Yo, como alumno, la recibí 3 veces y la sigo estudiando porque me fascina. Pero yo trato de que llegue a su mente lo grave que es eso. O sea, tal vez usted no dimensiona que por ahí un pastor diga, usted tiene que, para salvar, tiene que poner la fe en Cristo y perseverar. Hermano, eso es gravísimo. Y tiene que perseverar. Y allá al final usted va a saber si es salvo. No es cierto. No es cierto. Entonces, mi intención al predicar de esto es que usted entienda que esto es grave. Que hay pastores aún graduados de seminario, aún gente profesional, ¿me entiende? Con buen entendimiento, pero como su religión les dice, tienen que predicar así. Y atención, y ellos se están lucrando de eso, no cambian el mensaje, a sabiendas que están engañando, que le están diciendo medias verdades a la gente. Se lo voy a ilustrar, como los curas católicos. Los curas católicos saben la verdad, ¿no? Los señores estudian casi 9 años, teología, filosofía. Yo he oído curas católicos sinceros, pero no lo aclaran. Usan esta palabra. Sí, hermanos, católicos. No, católicos, ¿verdad?
Sí, sí, son de la Católica Evangélica Universal. Usted es de la Iglesia Universal de Cristo. Aquellos son católicos romanos. ¿Me entendió la diferencia? Usted es católico, evangélico. Aquellos son católicos romanos, con la sede en el Vaticano. Entonces, hermano, ese es el problema, de que se le agrega algo al Evangelio de la Gracia. Y se pervierte el Evangelio. Se desforma. Así que, usted debe entender, agregarle algo a la fe sola es gravísimo. ¿Cómo le dice Pablo en el capítulo 1? A los que le den algo al Evangelio. ¿Le dice cómo? Sí, pero en español, anatema significa. Entonces, esa es mi idea. Entienda. Mire, y usted tiene familiares no creyentes. Usted tiene familiares que van a iglesias equivocadas, donde ellos creen que porque van ahí, porque sirven, porque son bien conocidos, son salvos. Si ellos creen que por eso son salvos, lo más probable es que no sean salvos. Porque la salvación es a través de la sangre redentora de Cristo derramada en la cruz. Que esa sangre pagó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y mucha gente hoy en día cree que es salva porque está en una iglesia evangélica ahorita. Mucha gente cree que es salva porque no va a catedral. Están equivocados. Entonces es grave, hermano. Es grave agregarle al Evangelio de la Gracia. Gálatas 2, del 1 al 3. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Aquí estudiamos la Biblia versículo a versículo a versículo. Aquí tenemos, miren, pasados 14 años. En otras palabras, Pablo anduvo 14 años predicando fuera de Israel. ¿Predicando qué? El Evangelio de la Gracia. Ustedes son salvos por medio de la sangre de Cristo y punto. Pero repito, llegaban una gente de Jerusalén a decirle a la gente, no, así muy fácil. ¿Le suena eso? Ahí dicen ahora, no, así como predica el Will, es bien fácil. Nada. Ejercer la fe sola, quitarte todo el legalismo de la mente. No es fácil. Y te digo ¿por qué? Porque sos un poco legalista. Porque cuando ves a algún hermano que hace algo, lo descalificas. El hermano a la ropa que anda. ¿Qué es eso, hermano? No tienen decencia estas mujeres de Dios. Mírenla, ve, andaritos, ve, mírenla. Por eso habrá un versículo que diga, no os pongáis aritos. No lo hay. Entonces, hermano querido, Pablo, 14 años predicando, salvando gente que no era de Israel, ¿verdad? Empezó a molestarse un poco. Repito, llegaban judíos a agregarle al Evangelio. Entonces, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Vamos a ver un poquito más adelante quiénes son Bernabé. ¿Por qué Pablo llevó a Bernabé y a Tito? Pues, a Jerusalén, donde estaban los 12 apóstoles de Cristo, ¿verdad? A ver qué le decía. 12 porque ya no estaba Judas, pero estaba el nuevo apóstol. No Pablo, pero estaba Bernabé. No, pero estaba Matías Delgado, hombre. ¿Verdad?
necesita oír palabras de Dios. Matías, en Hechos 1, echan suerte y quedan Matías. Lea la Biblia. Apague TikTok, por favor. No me digan menos. El martes hay mundial. Martes y miércoles. O sea, 14 años Pablo predicó tranquilamente, pero estos empezaban a molestar. Miren, 14 años, hermano, después de la conversión de Pablo, fíjense, en Jerusalén, en Israel, ya habían varias iglesitas pequeñas que los apóstoles ahí estaban predicando. Los apóstoles llegaron a ser pastores. ¿Y qué predicaban los apóstoles? El evangelio de la gracia. Entonces Pablo va a llegar ahí. Ajá, señores, yo vengo a decirles, yo predico así, asá, así. No, también Pablo. Eso dice lo que leímos. Ahí en tu casa lo lees despacito. Sí, Pablo, no hay problema. Vos seguís predicándole a los gentiles, a los no judíos, y nosotros vamos a predicarle a los judíos. Ese fue el acuerdo. Ese acuerdo de mí. Vale. Versículo número 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahí está lo que yo le dije. Resumido en la palabra de Dios. Subí a Jerusalén, una revelación, para no haber corrido en vano. O sea, para estar seguro que lo que yo estoy predicando es la verdad. Eso está diciendo Pablo. No es que andaba corriendo. No. Expuse en privado a los que tenían cierto, expuse en privado a los apóstoles que anduvieron con Cristo. O sea que esa gente era, hermano, las columnas de la iglesia. ¿Cómo salió el sentido de los apóstoles? Ya no andaban pescando, ya no tenían problemas, ¿verdad? Solo compenetrados en las cosas de Dios. Entonces Pablo habló con esta gente, ¿verdad? ¿Y qué les puso? Expuso en privado el qué? El evangelio que predico entre. Aquí hay hermanos nuevos. Gentiles son los que no son judíos, ¿verdad? Los judíos es una nación, nada más, un país, y todos los demás somos gentiles. Entonces Pablo es el apóstol a los gentiles. Miren, los 12 apóstoles eran apóstoles a los judíos, ahí en Israel, ahí en Jerusalén. ¿Por qué Pablo, hermano? Porque Pablo era un hombre que Dios lo llamó para que le sirviera, porque él era judío, era un ciudadano romano que podía viajar por todo el mundo. Él hablaba hebreo como judío, hablaba latín como ciudadano romano, ¿entiendes? Y hablaba griego, pero era un tipo educado y estudiado. 3 idiomas, hermano. No es que Pablo era Pablito Pérez, ¿verdad? El de la colonia, no. Y sobre todo no era su currículum de estudio, sino que el corazón de Pablo sabía que amaba a Dios y que perseguía a la iglesia porque estaba sinceramente equivocado. Pero Pablo amaba a Dios. Por eso Cristo Jesús se le aparece resucitado. ¿Qué es el evangelio ya? Que Cristo fue crucificado por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que murió y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y la persona cuando
pone la fe y la confianza y la esperanza en eso, obtiene la vida eterna. En el momento que ejerce la fe. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Va entendiendo ahora? Están en Jerusalén. Tito no era judío, era un griego y lo querían. Aquí la traducción no es la mejor. Querían obligarlo a circuncidar, debería decir. Querían obligarlo a circuncidar. ¿Sabe usted qué es la circuncisión? Aquí lo hemos explicado. Pero que ustedes no vienen. Miércoles. Bien lamentable. Aquí lo hemos explicado. Usted no viene domingo en la tarde tampoco. Vos sí venís domingo en la tarde, ¿verdad? ¿Hay partido del mundial hoy en la tarde? No. Pues vas a venir entonces. ¿Qué es la circuncisión? Es un acto quirúrgico donde se remueve el prepucio del órgano genital del hombre, donde fue un pacto hecho para los judíos, donde Jehová le realizó el pacto con el pueblo de Israel, que al 8º día de todo recién nacido se le cortaría el prepucio de su órgano genital. ¿Y dónde queda el prepucio? No. El prepucio queda en el órgano sexual masculino. Aquí no hay niños, ¿verdad? No. Hay uno de lentes allá atrás. La pared. Hermana, Película está durmiendo ese niño. Sí. Entonces, todo judío, cuando nacía, al 8º día era circuncidado. Ese era el pacto de Dios Padre con Abraham. Pero ese era para los judíos, no era para salvadoreños. Entonces, estos señores que salían allá donde los gentiles decían, todo judío, hermano, hasta el día de hoy es circuncidado. ¿Verdad? Los gentiles no. Entonces ellos creían que porque eran circuncidados eran salvos. Como hoy la gente cree que, como yo voy a la iglesia soy salvo, mi vecino como no va, no es salvo. Por ir a una iglesia nadie se salva. ¿Verdad? Entonces Pablo con intención llevó a Tito a Jerusalén. Número 1. Defendiendo el evangelio. Número 1. Pablo fue por segunda vez a Jerusalén 14 años después de su primera visita, acompañado por Bernabé y Tito. ¿Quiénes eran estos personajes? Vamos a ver cómo estoy con el tiempo. Me faltan 44 minutos. Ustedes no han desvelado, ¿verdad? Y desayunaron, ¿verdad? Te voy a pasar 5 minutos y medio. ¿Quiénes eran? ¿Por qué Pablo llevó a Bernabé y a Tito? Hermano, Pablo todo lo que hacía lo hacía con intención de predicar el evangelio. Bernabé vivía en Jerusalén cuando se fundó la iglesia. Era un levita natural de Chipre. ¿Qué significa eso? Que era un levita. Él era de la tribu de Leví, ¿verdad? Pero no nació en Israel. Nació en Chipre, era una isla. Entonces los judíos en su mente decían, este griego, decían. Para ellos, en su mente, un judío nacido fuera de Israel le llamaban griego porque hablaba el idioma griego. Y ellos en su mente también decían, este no es un judío puro. O el papá o la mamá de este individuo ha de ser un gentil. Entonces ellos tenían un poco de celo con los judíos nacidos fuera de Israel, ¿verdad? Y fíjense,
Y para un judío, si el papá era gentil, no había mucho problema. Aunque siempre había problema. Pero si la mamá era judía, decía, no, tiene que circuncidar. Es que la mamá es judía. La mamá le dio a luz, tiene que circuncidar. ¿Me entiende? O si, la Biblia no dice si Bernabé era circuncidado. Lo más probable es que sí, ¿verdad? Pero lo llevó Pablo, ¿me entiendes? Para ver qué decían los apóstoles. Y también llevó a Tito. Tito era un griego nacido en Grecia. O hablaba griego, por supuesto, ¿no? Por eso querían que él se circuncidara. Pero Pablo no accedió. ¿Por qué? Porque les dijo, hermanos judíos, hermanos apóstoles, la salvación es por la fe sola en Cristo, sin circuncidar. ¿Qué dijeron los apóstoles, hermanos? Tenés razón, Pablo. Pero para los apóstoles era bien difícil decir eso en Jerusalén. ¿Me está entendiendo? Era sumamente difícil. ¿Verdad? Ellos predicaban a Cristo, ¿verdad? Imaginémonos a Pedro predicando. Hermanos judíos de la tribu de Judá, la salvación es por la fe sola en Cristo. Ustedes tienen la vida eterna. Y hay un hermanito ahí, hermano Pedro, y yo debo circuncidar a mi niño que tiene 5 días de nacido. Iba a decir Pedro, hermano. El que está preguntando era un creyente salvado por gracia. Hermano Pedro, y puedo circuncidar a mi niño que tiene 5 años. Yo me imagino, ¿verdad? Pedro con su sabiduría le había dicho, mira, Joshua, si vos querés circuncidar, y si no querés, no lo circuncidaré, vos sos salvo por gracia, por la fe. ¿Entendió? Porque los judíos andaban metidos en su mente, la circuncisión es un pacto de Jehová Dios con el padre Abraham. Y así por así no lo iban a soltar de su mente. Entonces, ¿dónde está el problema de los creyentes, hermanos, de la gente? Y ve, aún la pobreza de la gente, ¿dónde está? Y ve. Y los creyentes que tienen el Espíritu Santo no deberían ser pobres de mente. O sea, Dios los ha salvado, hermano, para que ustedes sean dignos representantes de Cristo Jesús. Entonces, ¿me entiendes? Aún así, con esa respuesta, más de alguno, Pedro es un sinvergüenza. ¿Sí? Le está diciendo al hermano Joshua que si él quiere que circuncide al niño. Imagínense los judíos que no eran creyentes. ¿Qué pensaban de Pedro, hermano? ¿Verdad? Que era un farsante. Ese es el punto. Veamos más de Bernabé. Fue uno de los primeros convertidos al cristianismo en Jerusalén. Sí, Bernabé era un tipazo, hermano. Tío de Juan Marcos. Sí, Juan Marcos es el que escribió el segundo evangelio que tuvimos el día miércoles, ¿verdad? Y Marcos fue con Bernabé a los viajes misioneros de Pablo. Su verdadero nombre era José. Sí, su nombre era José, pero le dijeron, hey, Bernabé, a vos te luce mejor el nombre de Bernabé. ¿Por qué? ¿Qué significa Bernabé? ¿Qué significa Bernabé? Va, primero las hermanas. Hermana, ¿qué significa Bernabé? ¿Ah? La hermana abuela de Carlos Giovanni, Consolación, dice, se refiere. Consola, me dijo. Eso es
clase de escuela bíblica. Todo creyente debería de saberlo. Solo le quiero animar a que lea la palabra y se congregue. Bernabé significa hijo de consolación. Aquí lo predicamos cuando enseñamos Hechos del año pasado. Usted no viene el domingo por la tarde. Excuse me, I'm sorry. Entonces, hermano, es más, cuando la gente le tenía miedo al apóstol Pablo, porque sabían que era un perseguidor, viene Pablo, hermano, y lo anima, y lo llevan a los hermanos, y dicen, no, él es un creyente. O sea, en otras palabras, Bernabé fue el tutor, el maestro que tuvo Pablo, ¿entiendes? Para que fuese aceptado por los judíos. Es un hermanazo, Bernabé. Los apóstoles lo conocían por Bernabé, que significa hijo de consolación. Fue un apóstol de la iglesia de Jerusalén, enviado a la iglesia de Antioquía de Siria. Apóstol, verdadero apóstol, pero de la iglesia, no de los escogidos por Cristo. Apóstol significa enviado. Entonces, Bernabé era un apóstol, era un enviado de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía en Siria, ¿verdad? Entonces, hermano, el punto es, vieron a Bernabé, es chipriota. Eso significa alguien nacido en Chipre. Y la gente, los apóstoles dijeron, no debe ser circuncidado. Vamos a ver, tipo. Es posible que fuera originario de Antioquía. Sí, Tito era un gentil, ¿verdad? Un griego. Ahí dice que, leyendo ahí algún material, no es necesario donde nació, posiblemente en Antioquía. Discípulo del apóstol Pablo. Pablo lo ganó para Cristo, Pablo lo evangelizó, y luego lo discipuló, porque ese es el método para que usted crezca en la gracia. Si usted ya puso la fe en Cristo, necesita ser discipulado. En esta iglesia discipulamos a los creyentes. Los tomamos aparte, de uno en uno, y les enseñamos la palabra de Dios. Eso sí, Cristo escogió a 12 y los discipuló. Pero hay hermanitos que se resisten a ser discipulados. A un joven lleno de vida, pues, no quiere ser discipulado. ¿Quién? ¿Qué podemos hacer? Nothing. ¿Te fijó? Ando espiritual. Nothing. ¿Cómo es con acento, Carlos Giovanni? Acento inglés puro. Sí, porque bueno, tenés el don de interpretación. ¿Qué se puede hacer con alguien que no quiere aprender Biblia? ¿Verdad? Entonces, esos son candidatos a ser siempre niños de Cristo, protestando por la qué cortina es. ¿Quién le ocurrió ese color, hombre? ¿Y cuándo van a cambiar de organista ustedes? Y esas corbatas. Mire, se lo digo con amor. Mire, si yo como pastor, 28 años en esta iglesia, conozco los niños. Todo el tiempo he tratado con niños en Cristo. Y esta iglesia local no ha crecido más en número porque algunos niños que tenían algo de conocimiento desertaron. Esta semana hice esa lista. 10 personas que aquí predicar. 10. Si esos hermanitos hubiesen sido un poquito menos orgullosos, seríamos una iglesia numéricamente fuerte.
Pero el enemigo, ¿qué hace el enemigo? Dividir. Dividir. Medio aprendieron el evangelio. Uno de ellos hasta se cree pastor. Entonces, y este hermanito nunca se acercó ni a recibir el discipulado del evangelio. Fíjense cómo es de grave. Ni eso. Entonces, el enemigo ha hecho un trabajo formidable. Entonces, solamente se lo recomiendo, hermano. Déjese discipular. La vida normal de un creyente es, oye bien, desde la vida normal de un creyente salvado por gracia es de que desde que nació se vuelva un estudiante de la palabra de Dios en su casa, con su ventilador, con su aire acondicionado, tranquilo, una horita diaria, ¿me entiendes? Consumir palabra de Dios. Eso le va a quitar un montón de problemas matrimoniales, familiares, económicos, de trabajo, etc. Decían los hermanitos ayer en la clase. Dice Santiago, capítulo 1, pidan sabiduría. Hermanos, para vivir en este mundo, para vivir casado con la misma persona después de 5 o 10 años, hermanos, requiere mucha sabiduría. ¿Cómo? Muchísima sabiduría. No pregunte a la Sonia de cuánto me aguanta. Hermano, si la Biblia lo recomienda, es bueno. Es bueno. Entonces, el niño, como nunca aprende, allá, a los 10 años de casado, siempre se enoja porque le ponen el café muy caliente o muy frío. O porque no le gustan los huevos con ese aceite barato que dices. No me gusta huevo. Sabiduría. Voy terminando. Sus padres fueron griegos. Hijo espiritual del apóstol Pablo, fue enviado por Pablo a Corinto para que reprimiera abusos que se daban allí. La epístola a Tito enseña que recibió el encargo del apóstol Pablo para organizar las iglesias en Creta. Ajá. Entonces, al final, Tito llegó a ser pastor en la iglesia de Creta, ¿verdad? Era un gentil pastor, ¿verdad? Y Pablo hasta le escribe una carta a él, ¿verdad? Porque era un verdadero hijo de Dios por la fe sola en Cristo solamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos ayuda, Señor, a